Doctor Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción C3, aquí con ustedes de nuevo. Les recordamos que nuestro contenido se transmite por Teleradio América y Teleradio América 2, canales 12, 45 y 79. Luego pasa a nuestro canal de YouTube, Ciudadanos contra la Corrupción C3, al cual le pedimos, si no se ha suscrito aún, que por favor se suscriba. Y si reenvía nuestro contenido, conoce de gente que disfruta de nuestro contenido y no se ha suscrito aún, que por favor se suscriban. Señores, hoy le tenemos un programa bastante especial. Hoy vamos a saber las intríngulis, lo que pasó por adentro, lo que se dio en ese sabotaje a la ley de extinción de dominio. La ley que se suponía iba a ser el mecanismo de nosotros, el pueblo dominicano, recuperar todos esos cuartos que nos han robado, tanto el empresariado como el partido político de turno, que inclusive el gobierno norteamericano estaba empujando. Y en la cara de los gringos y en la cara de nosotros, nos hicieron una ley tan porquería, que después de promulgada la fecha de hoy, yo no conozco un solo expediente en el cual se haya usado esa ley. Es mejor usar la ley de lavado de activos. Con eso se lo digo todo. Y para eso tenemos una persona clave dentro de lo que fueron esos eventos, de ese sabotaje a esa ley. Estamos hablando de nuestro amigo, el senador Iván Silva, al cual yo conocí precisamente, lo vi por primera vez y me interesé en conocerlo precisamente por las disertaciones que él estaba haciendo sobre la ley de extinción de dominio. Y ahí es que uno se entera por él de lo que estaba pasando ahí adentro. Sin más preámbulo, vamos a cederle la palabra al senador que se encuentra con nosotros aquí hoy. Muchas gracias, Remberto. Muchas gracias a todos ustedes, por darnos estos minutos de atención con respecto a un tema que, tal y como tú decías, Remberto, es trascendental, es vital para toda la sociedad dominicana. Todos los dominicanos estábamos esperando una verdadera ley de extinción de dominio. Claro. Y para eso, pues me gustaría primero explicar un poquito de qué más o menos se trata todo este asunto. Una ley de extinción de dominio es básicamente una ley que nos sirve y que le sirve a la sociedad para recuperar, no solamente para recuperar lo que le han robado, sino también para que una persona que se haya enriquecido de una manera ilícita, pues no se le permita, y que no se permita que todo ese bien ilícito pase de generación en generación, que se lave dinero, que no solamente es que se desaparezcan los bienes del Estado, sino que también van otros entes sociales que se enriquecen de manera ilícita, y que con esta ley pues nosotros podemos evitar que estas cosas ocurran y despojar de los bienes a esos individuos. Bueno, sí, tal y como tú decías, Remberto, a nivel internacional se le hizo una presión grande a este gobierno para que el país tuviera una ley de extinción de dominio. Eso fue lo que más me molestó. Me molestó porque la presión fue simple y sencillamente para que el país tuviera una ley de extinción de dominio, no que tuviera una verdadera ley de extinción de dominio, una ley de extinción de dominio que fuera una herramienta para nosotros poder poner controles a muchísimas falencias y muchísimos problemas que hay en la sociedad. Voy a hablar de la historia, de qué pasó desde el principio, cuando se pone la presión. El gobierno, pues, en el Senado de la República se crea una comisión especial para el estudio, el análisis, la creación de la ley de extinción de dominio. La presidida por Pedro Catrén. Pedro Catrén, el honorable senador Pedro Catrén, preside la comisión especial y, pues, comienzan las discusiones. Lo primero que aparece en las discusiones fue una ley modelo de extinción de dominio. Una ley modelo de extinción de dominio que es una ley creada
por un programa de asistencia legal de América Latina y el Caribe y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ese es el modelo. Es decir, de ahí nosotros como senadores, los que estábamos en la comisión, debíamos partir para crear una ley de extinción de dominio. Una herramienta útil, no una herramienta que fuera simple y sencillamente que tuviera el nombre de ley de extinción de dominio. Bueno, se hace la primera sesión de la comisión. El senador de la capital, Antonio Taveras, dice, bueno, yo quiero agregar, además de la ley modelo, que va a estar aquí, la ley de la ONU, de las Naciones Unidas, que está aquí, yo quiero agregar esta que tengo acá, ¿verdad? Y, lógicamente, cualquier senador, no solamente los senadores de la comisión, sino cualquiera de los senadores que quisiera agregar un modelo de ley, se podía agregar en ese modelo de ley. Y, efectivamente, Antonio Taveras coloca su modelo y después, en la próxima sesión, el senador Félix Bautista, pues también agrega otro modelo más. En la cuarta sesión de esa comisión, ninguno nos opusimos. Lo primero es que ustedes sepan que ninguno nos opusimos a que esos dos senadores pusieran su proyecto de ley y que propusieran una ley de extinción de dominio. Pero en la cuarta sesión, el senador Félix Bautista dice que hay que sacar la ley, el modelo, es decir, el modelo, como inició la comisión, el modelo de las Naciones Unidas, había que sacarlo, eliminarlo y unificar la ley o el modelo de ley que había propuesto Antonio Taveras y que había propuesto él. Yo te puedo decir a ti. De los 9 senadores. Yo te puedo decir. Para que tú hagas el comentario, que yo sé por dónde va tu comentario. De los 9 senadores que componíamos la comisión especial, el único senador que se opuso a que se eliminara el modelo de la ONU fui yo. Yo fui el único senador. Todos los senadores estuvieron de acuerdo. Una cosa increíble, es como una orquesta que está cantando una canción, va haciendo una canción buena, bonita, con ritmo, con elegancia, y de un momento a otro viene uno y desafina, y todo el mundo dice, no, vamos a seguir desafinando. Uh-huh. Así ocurrió ahí, y la sacaron. Uh-huh. Sacaron el modelo de las Naciones Unidas y del programa de asistencia legal en América Latina y el Caribe. Y dejaron 2 propuestas de ley de Antonio Taveras y de Félix Bautista unificada. Es decir, se unificaron. Porque este modelo de Félix Bautista, nos enteramos después que ya él lo había propuesto antes en otras comisiones. Dale tu comentario ahora, que te iba a decir algo. Cuando tú oyes el nombre de Félix Bautista, tú inmediatamente te vas al ámbito político. Todos sabemos los problemas judiciales. Nosotros, Ciudadanos contra la Corrupción, somos la causa o una de las causas de todos los problemas judiciales y procesamos a Félix Bautista. Y lo hemos dicho varias veces, ese expediente tenga vetado a la Suprema por soborno transnacional por el problema que hubo en Haití, que ahora está saliendo a colación nuevamente por el primer ministro de allá. Recientemente apareció. Exactamente. Pero la gente instintivamente se va, eso es porque Félix no puede justificar su cuarto, ¿verdad? Pero la gente no ve el trasfondo posterior, que es aquel que es capaz de hacer que todo el Senado, menos tú, estén de acuerdo. ¿No te pareció raro eso? Eso es demasiado extraño. Óyeme, las cosas que a nosotros nos han ocurrido en el Senado de la República son sumamente extrañas, porque yo soy un bicho raro dentro del Senado de la República. Yo te voy a decir soy un bicho, soy una cosa que se coló ahí, una cosa mala que se coló ahí. Así que ¿cómo nosotros dejamos que se colara esa cosa ahí? Déjame decirte qué es lo que pasa, para que tú entiendas.
hay un grupo que nadie menciona, que son los que más tienen que perder o más tenían que perder con ese modelo de ley de extinción de dominio. ¿Tú sabes cuáles son esos? El empresariado dominicano. Que vamos a hablar de eso ahora. En el CONEP. Vamos a hablar de eso ahora. Porque tú no puedes hablar de sobrevaluación. No te olvides del Consejo Económico y Social. No te CES. olvides de ese grupito. Pero oye, que es la misma cosa. En realidad, los mayores contratistas estatales, los mayores y eternos contratistas estatales, son ese grupo del CONEP. Porque Félix viene a surgir por un ladito, es la verdad, comparado con este grupo, en los gobiernos de Leonel Fernández. Es que Félix sale como empresario, bueno, junto con Manuelito Estrella, que ahora está muy sonriente, dando discurso en la Cámara Americana de Comercio del futuro del empresariado. Oye, ¿por dónde va Manuelito? Dios mío. Pero el asunto es que si tú pones en un escrutinio toda esa fortuna de ese grupo, estamos hablando de Marrancini, Bonetti, Vicini, etcétera, etcétera, tú vas a encontrar, según ese modelo, una justificación legal para quitarle el patrimonio. Y yo te voy a poner un ejemplo concreto. El problema que hubo con Eje Jaina, por ejemplo. El problema que hubo con el solar de Sanssouci. Van dos ejemplos. El problema que ha habido con la tasa o la sobrevaluación, si se quiere, de la tarifa eléctrica devengada de la generación eléctrica también. Son ellos los dueños de la generación. Pero déjame. Fíjate en esto. Ese grupo es el que tiene la capacidad de hacer que todos esos legisladores, principalmente Pedro Catrén, óyeme bien, porque su oficina de abogado, conjuntamente con su hijo Salvador Catrén, que había metido en el Senado y está metido en el Senado, al punto que dicen que el senador es Salvador, es empresariado puro, es oligarquía pura la clientela de ellos, para que tú te consientes. Sí. Por eso todo como muñequito, dijeron, sí, vamos a sacar el modelo. Discúlpame. Sí, vamos a comenzar desde la historia. Vamos a empezar desde el 30 de mayo de 1961. El 30 de mayo muere Trujillo, ¿verdad? Y el caos que se arma y viene Balaguer como presidente. Balaguer es la primera persona que hace un ejercicio de ley de extinción de dominio. ¿Con qué? Con los bienes de Trujillo. La comisión. Óyeme, sí. Balaguer es la primera persona que hace ese gran ejercicio en la historia dominicana, un ejercicio verdadero de ley de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque coge todos los bienes de Trujillo y los pasa hacia el Estado dominicano. Pero ¿qué sucede con esa jugada que hace Balaguer? Que esa no era la jugada del momento. No, los bienes de Trujillo no eran para el Estado dominicano. Los bienes de Trujillo eran para un grupo de fascinerosos. Que eran los de Tafé. Y entonces Balaguer sale del poder, se va al exilio y viene Echavarría, el general Echavarría. El general Echavarría dura 24 horas, pero en 24 horas, señores, el general Echavarría se desaparecen en el barco de Trujillo, se desaparecen unos cientos de millones de dólares en el yate Angelita, que van a un banco, a capitalizar un banco en la República Dominicana, un banco muy famoso en la República Dominicana, que yo me voy a reservar el nombre, para no meternos para lo hondo. ¿Pero cuál es el banco? Vamos a decirlo ahorita, vamos a seguir. Después de Echavarría, viene Bonelli, García Godoy, Rick Cabral, y viene entonces la invasión del 65. La invasión norteamericana del 60, el 24 de abril de 1965. Y tú dirás, pero ¿qué sucedió en ese periodo de tiempo? Es decir, desde el 61 al 65, ¿por qué se arma ese caos tan grande? Subieron 4 presidentes, 5 presidentes de la República, pero el caos era monstruoso. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? Es que hubo
repartición de los bienes de Trujillo, que eran ya bienes del Estado Dominicano. Estos señores lo que hacían era que fulano toma tu tanto, Mengano cógete aquello, Perencejo cógete aquí, pero no, espérate, tú no le puedes dar todo eso a Mengano ni a Perencejo. Y ahí fue que se armó ese lío. Esos 4 años fueron 4 años de un desastre completo y donde nadie se ponía definitivamente de acuerdo. Vuelve de nuevo Balaguer después de la invasión y entonces es que las cosas se ponen más o menos en orden. Quería mencionar esta parte de la historia porque si ustedes se van al libro de historia que utilizamos todos nosotros cuando éramos muchachos, el de Fran Moya Pons. Pero tú sabes lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Sí. Tú acabas de decir que todo ese grupo tiene de manera ilegal, ilegítima, Totalmente, esa fortuna. Totalmente ilegítima. Eso significa que de haberse pasado la ley de extinción de dominio con el modelo original, sí, todo el dinero de ese grupo hubiera pasado al Estado Dominicano. Tenía que pasar al Estado Dominicano. Exacto. Tiene que pasar al Estado Dominicano. Exacto. Entonces, dentro de todo todo este maremoto y todo este caos que hace que los norteamericanos tengan que... Esa es la razón por la cual los norteamericanos vienen a República Dominicana. Que no vengan con inventos. Ese libro, el libro de Fran Moya Pons, que fue el libro de historia que nosotros estudiamos en la escuela, en el bachillerato, cuando tú buscas ese periodo, del 61 al 65, tú te vas a dar cuenta que está casi completamente vacío. Sí. Está completamente vacío. Sí. Pero no solamente en ese libro, en todos los libros de los historiadores famosos de la República Dominicana, esa parte de la historia no se habla de ella. De lo único que se habla en la historia dominicana, fíjense ustedes, señores, de una manera extraña y rara, es de Trujillo. Trujillo, Sí. Oye, se ha hablado más de Trujillo que hasta que de Napoleón. Sí. Se ha hablado más de Trujillo que cualquier figura de la historia de la humanidad. Sí. ¿Por qué? Esa es la pregunta que usted tiene que hacer. Y solo se escribe del equipo de sicario, el aparato represivo de Trujillo, pero hay muy poco escrito sobre el aparato económico y no, eso no se habla. Personal que estaba manejando el aparato económico, que era descomunalmente grande. No, eso es lo más grande. No se habla de quién era que tenía a su cargo la lechera, de quién era que tenía a su cargo la licorera, quién era que tenía a su cargo el banco, quién era que tenía a su cargo la fábrica de zapatos, quién era que tenía a su cargo la fábrica de armas. Trujillo tenía de todo. De ninguna de esa gente que estaban a cargo de esas empresas eso no se habla. Nadie. Ningún historiador habla de eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un grupo de historiadores irresponsables, claro, que son pagados por esos grupos. Esos libros que ustedes ven y esos historiadores que ustedes ven hasta ahora aquí en la República Dominicana, todos, son pagados por esos grupos que están ahí. Sí, claro. Por esos grupos que se llevaron todas las riquezas y todas las empresas del Estado en ese periodo y después de Balaguer. Porque Balaguer para un poquito el asunto. Él organiza un poquito la vaina. Se llevaron una parte. Pero cuando Balaguer sale otra vez, vuelve de nuevo el saqueo. Pero no hay récord de eso histórico, como tú dices. De los bienes del Estado. No hay récord de eso. No hay récord histórico. Y óyeme bien. Ningún historiador se atreve a hablar de eso. Tú sabes la cantidad de personas que se necesitan para manejar, no todas, no. Una sola de las empresas que tenía Trujillo con el descomunal tamaño de cada una de ellas. Pero, Remberto, en esa época, en esos años que yo te estoy hablando, había una moneda, se creó una moneda nueva porque se robaron, los chelitos eran de plata, las monedas eran de plata cuando Trujillo, y hasta eso se robaron todo y el país se quedó sin moneda. Y no hay récord de eso. Se quedó sin moneda el país. Esa información solamente tú la recolectas de personas que vivieron la época y se acuerdan de eso. Los que se acuerdan. Porque a los otros le lavaron el cerebro. A mucha de esa gente que vivió esos años, le lavaron también el cerebro, que ni siquiera se acuerdan de eso. Y había una moneda, tuvieron que crear una moneda, porque todas las monedas que circulaban en la era de Trujillo, estos tipos se las robaron. Sí. Esta gente.
Estos individuos desde el 61 al 65, déjame decirte ellos se algo. dieron a la tarea de robarse todos los bienes de Trujillo y los bienes del Estado. Déjame decirte el método de control de Joaquín Balaguer, que poca gente lo conoce. Yo lo conozco porque yo soy hijo de un miembro fundador del Partido Reformista Social Cristiano y soy sobrino del Chino Pichardo, y el hermano más joven del Chino era Remberto Pichardo, mi papá. Balaguer te dejaba que tú robaras, y luego de que tú robabas te hacía una auditoría atrás, y cuando quería algo de ti te llamaba Y te mostraba la auditoría. y te hacía así y te ponía la auditoría en la cara. Esa era la señal de Balaguer de decirte que tú eras su esclavo, que tú ibas a tener ese dinero mientras él le diera la gana, y que cada vez que él necesitara dinero él te iba a llamar, y a ti lo único que te tocaba era firmar. Así controló Joaquín Balaguer a ese grupo entero lo tenía controlado, eran esclavitos de él, la franca, así mismo. Por eso es que ellos se desacatan cuando él se enferma para no volver en 1995. Pero también esa es la razón por la cual no hay ningún dato a nivel de libro histórico sobre Óyeme, ese quema. La historia dominicana se acaba con la muerte de Trujillo. Exacto. Ahí terminó la historia dominicana Como con la muerte de Balaguer, Trujillo. como Balaguer tenía el Estos dominio, historiadores sí, es irresponsables así. no se atreven a hablar de ahí para adelante. Oye, no, no se también, atreven a decir nada. también había miedo, porque como Balaguer tenía su esquema ya hecho y tenía sus esclavitos económicos, sus alcancías humanas, que era como se le llamaba. Oye el nombre, una alcancía humana. Es más, mira, yo reto aquí a cualquier historiador que se siente con nosotros a hablar de esa época. Sí, debe Del de venir. 61 Sí, al 64. sí, sí. Que se atrevan a respondernos preguntas a nosotros dos. Sí, sí, ojalá. Ojalá que aparezca uno de los historiadores famosos que venga aquí con nosotros y nos responda preguntas del 61 al 65. No, oye, como ya Que el nos esquema responda. estaba armado, nadie se atrevía a hablar de eso, precisamente porque Balaguer tenía el mismo método represivo de Trujillo. Pero es así como tú dices. La historia se acabó ahí. Entonces, vámonos ahora de nuevo ahora a la historia del Senado, de la ley de extinción de dominio. Ya ustedes pudieron entender quién fue que hizo que primero aplicó una ley de extinción de dominio sin existir, pero que Balaguer, dicho sea de paso, era un genio del derecho y un genio de la política, hay que dejarse de cosas. Bastante retorcido, pero un genio. Era retorcido, pero era un genio. Y hizo el primer ejercicio. Y nosotros ahora aquí queríamos hacer el segundo ejercicio de una verdadera ley de extinción de dominio. Una ley de extinción de dominio que no tuviera, número uno, que era el miedo más grande. ¿Tú sabes cuál era el miedo más grande de esa comisión? La retroactividad de la ley. Oh, sí. Eso Sí. era un terror, eso era una cosa, ¿cómo Sí. así? Y tú veías que se movían y se sentaban y se movían en esa silla así cuando se hablaba de no puede haber, no puede haber fecha de retroactividad. Esa era mi propuesta. Mi propuesta era que se aplique, que se aplique hasta donde llegue la ley. Nosotros tuvimos una intervención también norteamericana en 1916, Sí. cuando mataron a Lili. Sí. ¿Y por qué fue? ¿Quién fue el presidente después que mataron a Lili? ¿Fue un Vicini? Sí. ¿Fue un Vicini? Sí, que la gente no se Señores, acuerda de eso. La fue gente no Vicini. se acuerda de eso. Las dos veces dos veces que nosotros hemos tenido intervención aquí, yo creo que han sido 3. 2 veces han sido por problemas de este tipo. Sí. Problemas de deudas con el Estado, De de dinero, bienes del Estado, de dinero, sí. gente que quería apropiarse de los bienes del Estado, porque este era un Estado latifundista, un Estado con tierras y recursos inmensos hasta el día de hoy. Porque ya en el día de hoy le queda muy poco. Que vamos a hablar de eso ahora, Remberto. Hay un Vamos a hablar de las tierras también. Hay un cuestionamiento sobre las grandes extensiones de tierra que están bajo la propiedad de la familia Vicini y el hecho de que Y no solamente a la propiedad de los Vicini, no solamente de sus ellos. ancestros estuvieran en la presidencia de la República. No estamos diciendo que se le está acusando de eso, pero sí hay un fuerte cuestionamiento ya, porque se ha ido revisando la historia sobre el origen de todos esos bienes, de todos esos grandes latifundios que estaban bajo el control de esa familia, y se le está dando para atrás hasta la época en la cual sus familiares fueron presidentes, su familiar fue presidente. Se está haciendo el estudio, eso sí se está haciendo. Eso era una discusión terrible en esa comisión. Que si le ponemos 20 años, que si le ponemos 5 años, que si le ponemos 3, que si le ponemos 2. Al final,
Creo que se le pusieron como 5 años, una cosa así. Al final fue una cosa irrisoria, algo burdo, algo desagradable. Nosotros hicimos muchas denuncias en la televisión, en la radio. Ahí fue que yo te vi a ti por primera vez. Hablamos de todo esto con detalles, hicimos un análisis del modelo, que nosotros decíamos que por qué sacaron este modelo de ley de extinción de dominio, que era de ahí que nosotros tenemos que guiarnos. Entre Félix Bautista y Antonio Taveras, pues definitivamente hicieron un mamotreto que fue... Que Pedro Catrén aceptó. Claro, Pedro Catrén, eso es él dio declaraciones públicas diciendo, bueno, para tener una ley de extinción de dominio va a haber que hacer concesiones. Y yo que estaba viendo las declaraciones de él, digo yo, ajá, ya se fue la ley de extinción de dominio a donde tenía que llegar. Porque yo conozco a Pedro, yo conozco la clientela de Pedro, yo conozco, lo que pasa es que Pedro está muy tranquilo allá en Samaná y Salvador es que le maneja la oficina. Pero yo sabía que eso no iba a pasar con Pedro ahí. Eso es así de sencillo. Es que esto es a la clara. Es a la clara. Es a la clara. Es a la clara, Roberto. Hicimos un análisis, nosotros le pusimos puntos muy específicos. Número 1, 0 fecha de retroactividad. Número 2, nosotros entendíamos que no solamente era para los narcotraficantes, como se quería poner, y para los políticos corruptos. Pero eso dos manejan chelito. Como que se quería poner. Eso dos manejan chelito. Que la extinción tiene que darse a un grupo de empresarios. Claro. Empresarios, entre comillas, porque esa gente ni siquiera son empresarios, que se han apoderado de los bienes del Estado. Y las preguntas que nosotros debemos hacernos como dominicanos es, ¿dónde está Acorde? Es decir, ¿dónde están las empresas del Estado? ¿Dónde están las tierras del CEA? Pero déjame decirte. ¿Dónde están nuestros aeropuertos? ¿Tuviste la declaración? ¿Dónde están nuestros muelles? Sí. Esa es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Tuviste las declaraciones de, ahora es Celso Juan Marrancini, porque es una herencia esta vaina, ¿verdad? Uh-huh. Él dijo en sus recomendaciones, el CONEP, a la reforma fiscal, que ellos tenían 6 décadas, oye el número, 6 décadas siendo el motor financiero de la República Dominicana. Dios mío. ¿Y qué pasó hace 6 décadas? La muerte de Trujillo. La muerte de Trujillo. Son tan cínicos que atreven a decirlo. Sí, tú pasas a ser el motor financiero de un país con un negocio recién puesto cuando se muere el dictador de él. No, tú pasas con una estructura que era de él. Ellos lo dicen públicamente, tú puedes buscar la publicación. Esto no es escondido, ¿eh? Uh-huh. Eso es a la franca. Es a la franca. Ya ellos no tienen ningún tipo de pudor. Bueno, entonces el punto es, Remberto, que nosotros hicimos todo el esfuerzo posible. La ley pasa por el Senado de la República, nosotros votamos en contra, claro está, y en contra de la voluntad del presidente también de la República. El presidente me preguntó, Iván, ¿por qué tú estás en contra de esa ley? Yo le dije, presidente, porque esa ley no va a servir para nada. Uh-huh. Esa ley solamente va a tener el nombre de extinción de dominio, pero no se va a poder hacer absolutamente nada con ella. Fue a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados se le hicieron, creo que fueron como 30 modificaciones, 20 modificaciones. Volvió al Senado de la República de nuevo. Y ya yo dejé ahí de asistir a cualquier tipo de discusión con respecto a esa ley. Ya yo sabía lo que estaba pasando. Y definitivamente fue aprobada y promulgada por el Ejecutivo. Una ley que no le va a servir para absolutamente nada a los dominicanos. Uh-huh. No va a servir para recuperar nada. No, señores, esta ley no es solamente de que para los narcos, que qué sé yo, que no. Esta ley era para todo. Era para recuperar también bienes tan importantes como los bienes y las riquezas que se perdieron después del 1961 con la muerte de Trujillo. El asesinato, la muerte, lo como ustedes la quieran llamar. Bueno, Remberto, ¿qué pasa aquí? Aquí a nosotros siempre nos ha llamado la atención que el senador Félix Bautista es el senador en la historia de nuestro país que más leyes ha aprobado. Uh-huh. ¿Tú sabías eso? Sí. En la historia de la República Dominicana,
Sí. Para que ustedes lo tomen nota, señores. El senador que más leyes ha aprobado ha sido el senador Félix Bautista. Un senador que es casi imposible ganarle en San Juan. No se sabe cómo lo hace. A veces él coge más votos que la población misma de votantes que hay en la provincia. Sí, él es la Es más algo, Catro de San Juan de la Maguana. Es algo increíble. Sí, Y en el Senado de la República es el dueño del Senado de la República, porque ustedes lo sepan, ¿eh? Es el dueño y el jefe del Senado de la República, porque es el individuo que todas las leyes que toca, todas se aprueban en el Senado y en la Cámara de Diputados, porque hay que tener mucha suerte para que a usted una ley, usted la apruebe en el Senado, usted la puede aprobar en el Senado. Hay algunos senadores que han aprobado leyes en el Senado, pero no pasan en la Cámara de Diputados. No hay manera de que lleguen al Ejecutivo. Y mucho menos que pasen en la Cámara de Diputados, que lleguen al Ejecutivo y que también el Ejecutivo las apruebe. Es decir, es bien difícil y solamente el senador Félix Bautista ha tenido esa dicha en la historia de la República Dominicana. Oye, te puedo decir. Entonces, los dominicanos tenemos que cuestionarnos, ¿eh? Yo te puedo decir por qué. Yo te dejo esta pregunta en la mesa. Yo te puedo decir por Remberto, qué. Yo te puedo decir por qué. Mire, eso es sencillo. Pero déjame dar algunas pinceladas primero. Dale. Algunas pinceladas. Dale. Mira, aquí hay dos instituciones que representan la sociedad civil, que siempre que se va a discutir una ley, ellos son los que tienen diríamos, como la preponderancia desde el punto de vista social. Uno es Participación Ciudadana, Finjus, el Consejo Económico y Social. El CES. El CES. Acuérdense siempre de eso. Consejo Económico y Social. Y el CONEP. El Consejo Económico y Social es tan poderoso y está tan por encima del Senado de la República y de la Cámara de Diputados que ellos, las modificaciones que ellos le hacen a una ley, nadie se atreve a tocarlas, no sea que para una corrección gramatical o semántica. Para lo único, señores, que los senadores y que los diputados le ponen la mano a las leyes que emanan desde el Ejecutivo y que ya han pasado por las manos de estas instituciones, lo único que hacen los senadores y los diputados es cambiarle puntos, comas y algunas correcciones que se le hacen desde el punto de vista gramatical a esas leyes. Nadie se atreve a hacerle la modificación a un artículo. Nadie. Y si alguien trata de hacer la modificación a un artículo, es vedado en una de las cámaras. Nunca va a pasar una de las cámaras. Solamente pasa la que estos señores, los señores del CES, los señores del CONEP, los señores de Finjus y los señores de Participación Ciudadana, las modificaciones que ellos entienden que hay que hacer, para que ustedes sepan bien quién es que gobierna en la República Dominicana. No son los partidos políticos ni los presidentes. Ni de cerca. Ténganlo claro, ¿eh? Ni de cerca. Dale para adelante ahora, Remberto. Ok. ¿Quién fue el presidente que le entregó las empresas estatales al empresariado? Oh, Leonel. Exactamente. ¿Y de quién es jefe Leonel? ¿De quién es jefe Leonel? ¿Quién es el jefe de Leonel? De Félix. De Félix, sí, de Félix. Ok, claro. Entonces, tú entiendes que por el hecho de que Leonel no esté sentado en el Palacio Nacional, él ha dejado de trabajar para ese empresariado al cual él le entregó el Estado, prácticamente. O la parte que le faltaba, porque ya en esos años del 61 al 65, ellos se le como el 60%. Exactamente, ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el gobierno o el empresariado, cuando el empresariado quiere algo rápido y que no lo maneje el gobierno, ¿qué es lo único que tiene que hacer? Llama a Leonel, mijo. Aparece el proyecto de ley que presenta Félix. Porque para hacer un proyecto de ley se requiere de tiempo. Y Félix no hay un ser humano que tenga el tiempo de presentar todos los proyectos de ley que presenta Félix. No, eso no es manera. Obviamente, eso no es forma humana. Exacto. Obviamente, él no es quien lo elabora. No, claro que no. Pero sí es quien lo presenta. Entonces, ¿qué tú tienes ahí? Tú tienes la excusa del Poder Ejecutivo que por atrás dice, aprueben ese proyecto que presentó Félix, de que no fueron ellos que lo presentaron. Claro.
Entonces, todo lo que es verdaderamente incómodo, llaman a Leonel Fernández para que le diga a Félix, le mandan el proyecto, Félix como senador lo presenta, entonces todos los otros le hacen el coro. Si algo sale mal, el partido dice, pero no fuimos nosotros que presentamos ese proyecto de ley. ¿Entiendes qué es lo que sucede? Sí. Ese es el gran poder de Félix. Porque el verdadero jefe de todos ellos es ese mismo empresariado. Ellos no han dejado de trabajar. Eso que tú dijiste es así. Todos los partidos políticos trabajan para ese empresariado. Las elecciones son un show que se pone aquí para que el pueblo piense que el presidente de turno va a gobernar, y eso no es así. No, que el pueblo lo eligió. Exactamente. Para que la gente crea que fueron ustedes, no fueron ustedes. Exactamente. Fueron ustedes que lo eligieron. Porque a ellos les es indiferente. Pero esa máquina de presentar proyectos de ley, que ningún partido político refuta, que es Félix Bautista. No es Félix Bautista quien tiene ese poder. No es Leonel Fernández quien tiene ese poder. Es el verdadero jefe de toda la estructura, que es ese grupo empresarial, que cuando presenta el proyecto de ley, todo el mundo, cuando se presenta, todo el mundo sabe de dónde fue que vino. Por eso nadie se opone a él. No es Félix, no es Leonel. Es el verdadero precursor. Digo, no es que nadie se opone, excepto yo. Bueno. Excepto el bicho raro. Exacto. Que está ahí en el Senado de la República. El tipo este. Ya. ¿Sabes cómo me dicen a mí? Me dicen el irrespetuoso. Porque yo no los respeto a ellos. Sí, no, eso es así, porque... ellos no son los irrespetuosos. No. Ellos no son los que han irrespetado al Estado Dominicano, al pueblo, que se han enriquecido de manera ilícita todos estos años. No, el irrespetuoso soy yo, que estoy defendiendo los intereses del pueblo. Pues tú no viste un video que anda rodando por ahí donde en un hospital público están atendiendo a un muchacho en el suelo, porque no hay ni siquiera una camilla donde encaramarlo. En el suelo, manito, en el suelo, el video entero en el suelo. Pero Humberto, los niños en las escuelas no tienen agua para tomar. Exacto. No hay agua para tomar, ni para lavarse las manitas, ni para darle al sanitario. Entonces, los niños. Entonces, ya tú entiendes el nivel de persona del que estamos hablando. Entonces, yo decía en uno de los Twitter de nosotros, que ahora se llama X, yo decía que esta gente, estos grupos financieros, estas mafias financieras, esta gente lo único que les importa es sus cuentas de banco y sus bolsillos. Sépanlo bien. Por eso es que ustedes lo van a ver ahora a ellos, a todos en contra de este gobierno. Fíjense ustedes cómo ellos han ido cambiando a la marea. Pasan, antes de las elecciones... Es que no le pasaron la reforma fiscal, no se la han pasado. Óyeme, pero fíjate lo que hicieron, Humberto. Antes de las elecciones, este señor era la cosa más maravillosa que había en el mundo. Pero las elecciones fueron hace 2 meses. Hace 2 meses. Luis Abinader. Este señor es la cosa más maravillosa que hay en el mundo. Qué economía tan maravillosa, qué economía tan bella. Mejor conocido como el quebrador. El quebrador, sí, el quebrador Luis Abinader. De la economía dominicana. Sí, el quebrador. Así que lo vamos a recordar. El quebrador era la máxima, como dice la cosa más maravillosa. Sí. Y de un momento a otro se ocurren las elecciones y este tipo no sirve para nada. Para nadie. Así es decir, ya nadie quiere saber de este señor. Así es. Este señor es la cosa más inepta, es la cosa más irresoluta, es la cosa más incoherente. Bueno, ahora este señor, yo nunca había visto tantos calificativos despectivos contra el presidente de la República, como lo que yo he visto en estos últimos días. Sí, nunca lo he visto. ¿Y tú sabes quiénes manejan todo eso? Ellos son los dueños de los diarios. Son estos mismos grupos que manejan Frank Rainieri compró el Diario Libre. Pepín Corripio te maneja el Listín Diario del Hoy. Y por ahí María se va. ¿Qué te quiero decir con eso? Ellos le tienen la presión montada a Luis para que pase la reforma fiscal. Pero como es un presidente irresoluto, es un presidente pusilánime. No se atreve. Tiene miedo, Humberto. Le tiene miedo al pueblo. Es que él no tiene. Exacto. Le tiene miedo al pueblo. Exacto. Tiene miedo. Él no quiere entrar al palacio. Pero no es porque es pusilánime. Déjame explicarte. No es porque él es pusilánime. Si él hubiera contado... Pues irresoluto, entonces. No. Sí, déjame decirte. Algunos de esos calificativos tiene que tener. No. Déjame decirte. Porque al pan y al vino. Déjame decirte qué es lo que pasa.
Ellos en realidad se montaron en el cuento que Mauricio de Bengochea le vendió. Ellos pensaban que él iba a ganar arrolladoramente Claro con un ¿qué? 70% Sí. del electorado dominicano. Sí. Pero Mauricio no hizo su tarea, porque eso Claro es culpa que de no, Mauricio. eso es parte de la misma vaina. Mauricio tenía que estudiar el fenómeno de la abstención y su tendencia constante en aumento de hace 6 elecciones atrás, porque Mauricio conoce las elecciones. Mauricio tenía que acordarse, no es una persona que no ha participado en ella. Mauricio ha sido asesor de Leonel Fernández desde que Leonel empezó prácticamente. Y en su página, tú buscas la vaina de consultoría de Mauricio de Bengochea y tú le das, y ahí están todos los periodos. Ellos caminan todos los bandos como si no fueran nada, porque son de que profesionales. Exacto, pero él lo sabía lo de la abstención. Claro. Entonces, él debió de, en lugar de montarse en el cuento de que la abstención del 2020 se debió a la pandemia, decir, oye, tenemos un escenario que analizar, que es el hecho de que en realidad, sin pandemia, ya la asistencia a las elecciones venía en declive, pero fuerte. Y tenía que hablarlo, pero él no dijo eso. Él dijo, no te apures, tú me das cuarto sin control y nosotros vamos a hacerte el Mesías. Ni Jesucristo va a tener más votos que tú. Tú eres la segunda venida de Cristo. Llenaron el país de fotos de Luis. Exacto. Tú eres la segunda venida de Cristo. En no todos te los apures. rincones, una foto Al de Luis. punto de que Luis se lo creyó tanto, que lo hizo dominicano. Le dieron Sí. nacionalidad dominicana a Mauricio. Sí. Pero Mauricio lo estaba engañando. Mauricio Claro que no habló sí. de la abstención. Y eso él, Claro tiene que que sí. él tenía que decirlo. Claro que tiene que Cuando decir. Luis agarra y se reelige con menos de 30% del electorado dominicano a nivel nacional, es que él se da cuenta que lo que nosotros le veníamos diciendo era verdad. Y ahora él es el presidente de la República Dominicana, pero él no es el presidente del pueblo dominicano. No, jamás en la vida. Eso significa que si él se equivoca por 2 milímetros, va a tener que salir corriendo de ese Palacio Nacional. Legalmente es presidente, pero es ilegítimo. Exacto. Entonces, él lo sabe y sabe lo que viene, porque esto no es 1984. No. Aquí hay armamento de tengan grado mucho militar cuidado. regado en esos Aquí- barrios. Aquí hay más de de todas las 70, formas. aquí hay más de 70,000 armas ilegales en este país. De grado Que tengan militar. mucho cuidado. De grado militar. Que Oye, tengan mucho y cuidado, son que él no malas que tiene el andan coraje. rodando. Entonces, ¿qué sucede? Él no tiene el coraje para enfrentar lo que va a venir. Luis se le ha mandado al CONEP precisamente por ese cambio de circunstancias. Y el CONEP, que sí sabe del paradero de los 38 mil millones de dólares en préstamos que se cogieron. Y se quedaron ¿Es verdad? ¿Tú calladitos. crees que ellos sepan dónde Ellos se quedaron callados? callados. Porque yo le he preguntado muchas veces Pero, eso. oye lo que te voy a Tú decir. sabes a que ti. yo le pregunté al ministro de Hacienda, porque tú sabes que Luis ha endeudado el país a través del Congreso, a través del Ministerio de Hacienda, a través del Banco Central Sí. y a través del Banco de Reserva. Es Sí. decir, lo que ningún presidente había hecho, Luis lo hizo en cuestiones de deuda, de endeudar Sí, el sí, país. sí. Y yo le he mandado comunicaciones al ministro de Hacienda, al ministro Jochi Vicente, para que me diga, que me desglose los préstamos que se han hecho en los últimos 10 años en el país y que me diga las comisiones de esos préstamos a las manos de quién fueron a llegar. Ujú. Y yo nunca he podido recibir una respuesta a esa pregunta. Pero que él no te la puede dar No tampoco. ha habido manera. Es que él no te No, la el puede. ministro- es que el no- ministro de Hacienda. Oye, voy. Pero él tiene que saberlo. No, es que él sabe dónde está, pero no te lo puede decir. Y me manda una hojita, mira, con 4 préstamos. Una hojita con 4 préstamos. Y yo vuelvo y se la Claro. devuelvo. Pero, señor ministro, pero es de 10 años que yo la quiero. Y vuelve y me manda otra hoja también con 5 préstamos. Tú te Con muchísimos acuerdas. números que no hay quien lo entienda. ¿Tú te acuerdas lo que Me le manda el pasó? hombre. Oye, ¿tú te acuerdas de lo que le hizo el Oye, CONEP? porque son charlatanes. Oye, estos ¿tú tipos. te acuerdas de lo Estos que le tipos hizo no el tienen CONEP vergüenza. a Leonel? Leonel agarra y el plan de Leonel era crear un grupo económico que le fuera propio al PLD. Ese es el plan de Leonel, un plan muy ambicioso. Y empieza con 2 proyectos a ese plan piloto. Feli Bautista, que no tenía ningún tipo de arraigo con ningún grupo económico, y Manuelito Estrella, que del Cibao, de Santiago. A ver cuál de los dos pasa. Pero el CONEP se dio cuenta de la movida y le cayó arriba a Leonel Fernández sin piedad. Oye, esos artículos que Marisol Vincent le hacía y Maribel Gasó, sin mal no recuerdo, a Leonel. Oye, y se lo publicaban ahí en primera plana, cada rato, bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam. Yo me acuerdo de uno famosísimo, de Se le vio en agua. Pero tú no ves que pasó eso con Luis. No.
Luis empezó, coge préstamo, coge préstamo, coge préstamo. El CONEP no dijo nada. Nada. Luis acabó estos 4 años con 38 mil millones, o más de 38 mil millones de dólares en préstamo. Y el CONEP no había dicho nada hasta ahora que no se está pasando la reforma fiscal. Sí, señor. Ahora, ¿quiénes son los proveedores de todos los bienes y servicios del Estado? Porque que la gente cree que el Estado hace algo. El Estado no hace nada. El Estado llama a licitación para que la compañía privada ejecuten sus obras. Y todas las obras la maneja prácticamente, el grueso de las obras la maneja ese grupo. El presupuesto del Estado lo maneja prácticamente ese grupo. Sin embargo, no dijeron nada con los préstamos, que el destinatario final es ellos, que son los que proveen los bienes y servicios obra de infraestructura. No, el endeudamiento ellos lo aplauden. Exacto. Ellos dan un aplauso. Exacto, porque es más dinero para ellos. Para ellos. Exacto. Para subvencionar cosas. Ahora que no aparecen los cuartos para pagar los intereses de esos préstamos, hay que hacer una de 2 cosas. O se pasa la reforma fiscal para aguantar este festival más. Es decir, que nosotros, la clase media, paguemos lo que ellos se llevaron. Pero oye esto. Oigan bien, reforma fiscal significa la clase media va a pagar todo el dinero que esta gente se ha llevado, los intereses, no el dinero, no, porque eso no lo vamos a poder pagar. Los intereses. No, sí lo podemos pagar. ¿Tú sabes cómo? Si esa ley de extinción de dominio que tiene un bache se corrige. Porque pero como ellos como ellos sí tienen los bienes, aunque no estén aquí, sí podemos pagarla. Porque eso no se ejecutó, ese presupuesto. Bueno, mira, Remberto, yo quiero recordarle. Sí. Yo quiero recordarle al CES, quiero recordarle al CONEP, quiero recordarle a Finjus y quiero recordarle también a Participación Ciudadana, que todos son lo mismo. Quiero recordarles el 24 de abril del 1965. Quiero recordárselo. Y quiero recordarles también la invasión del 1916. Ustedes en su gula, en su avaricia que ustedes tienen de dinero, esta reforma fiscal que ustedes están ahora promoviendo, que están impulsando, que están haciendo todo lo posible porque se dé, podrían ocurrir cosas como las que han ocurrido en esos tiempos. Recuerden que después de la muerte de Trujillo hasta el 65 fueron ustedes mismos, que se pelearon por los bienes del Estado. Y ahora ustedes se están peleando por la deuda del Estado. Porque ahora es diferente. Ya no hay bienes, ya los bienes ustedes lo tienen. Ustedes tienen todos los bienes del Estado, incluyendo las tierras. Ahora ustedes se están peleando por la deuda. ¿Cuánto me toca a mí de eso que tú vas a pedir prestado? Sí. Eso es lo que le está pasando a ustedes, ¿eh? Sí. Eso es lo que le está pasando. Por eso que ustedes tienen ese forcejeo, porque después de una reforma fiscal viene otra fiesta de deuda. Oigan bien, señores, no solamente que viene la reforma y que nosotros, la clase media, vamos a tener que pagar todo este dinero que esta gente se ha robado. Es que después de la reforma viene otra fiesta de préstamo para esta gente volver de nuevo a repartirse todo ese dinero. Y como este es un presidente pusilánime que no le va a decir a esa gente, mire, de ese préstamo usted no va a coger un chele, ese préstamo es del pueblo y ese préstamo es para invertirlo en capital. Como ese presidente no va a hacer eso, nosotros vamos a volver otra vez a estar en la misma situación. Pero no se olviden del 1961 al 1965 y de la invasión del 65. Y no se olviden tampoco de que lo que le ocurrió a Salvador Jorge Blanco. Que no se olviden tampoco de eso. Que son ustedes los culpables, ustedes son los responsables de todo eso. Si mañana se arma una revuelta aquí en este país, son estos grupos los responsables. Estos grupos llenos de avaricia, que lo único que les importa son su cuenta de banco y su bolsillo. Pero déjame decirte, también le ocurrió a Hipólito porque no hubo sangre, pero duraron como 20 años fuera del poder. Todavía tú mencionas a Hipólito por una elección y la gente tiembla. Metió el dólar al 50 y pico, casi 60, hace más de 20 años. Pero déjame decirte,
o aquí ese grupo empieza a devolverle al Estado para que pueda funcionar dinero de esos 38,000 millones, que es lo que ellos no quieren hacer, porque el dinero no se gastó. No, claro que no. Tú tienes que estar en algún lugar. Exacto. Santo Dios, yo no sé dónde. Exacto. Porque mira, tú, Exacto. Remberto, coge 1,000 millones, coge $1,000 de dólares, Remberto, cámbialo a pesos, es decir, multiplícalo, No, eso multiplícalo por descomunal. 60 y cámbialo en papeleta de a 2,000. A ver cuántos camiones tú necesitas. Eso es de comunal. ¿Cuántos camiones tú necesitas? Solamente 1,000 millones. Oye, ¿cuál es el problema? Solamente 1,000 millones. Oye, y no le están dando los préstamos que están cogiendo. Van a tener que empezar a devolver y no quieren hacerlo. Por eso que están presionando para la reforma fiscal. Para pagar los intereses y dilatar el tiempo de devolver el dinero. Porque esos grupos siempre han tenido el plan, al igual que el grupo empresarial haitiano con el que se asociaron, de que este país es de paso. Esa frase la oí yo en Haití. Y digo, ¿qué significa de paso? Sentado con esa oligarquía haitiana, porque me iba a ver el cónsul general de la República Dominicana ya, a principios de los 90. Y ellos te decían, que nosotros estamos aquí para hacer dinero. Cuando hagamos dinero nos vamos. Pero era tanta la avaricia que se morían. Su dinero está en paraísos fiscales. Oye, no, nunca era suficiente. Y cuando yo le decía, pero ustedes tienen 3 generaciones aquí, ¿cuánto es suficiente? Agarraban y decían, no, pero es que hay que negociar, O sea, peor que la droga. Pero el plan siempre fue, como bien lo ejecutaron, que cuando el sitio se derrumba económicamente, ellos se van porque ellos estaban de paso. Ven acá, Remberto, yo quiero hacerte una pregunta. Tú que eres un hombre tan acuicioso y que siempre estás estudiando esta cosa. Estos señores, estos empresarios dominicanos, ¿tienen empresas exitosas en algún otro país del mundo que no sea un paísito que no sea un paísito platanero de esto? No. Tienen una empresa exitosa, porque si son empresarios tan exitosos y le va tan bien déjame decir, a ellos y todo lo que ellos ponen, lo prenden y dejan mucho cuarto y toda esa vaina, yo imagino que ellos tendrán cadenas multinacionales en donde le va de maravilla. No con el flujo de aquí, eso igual que Gilberto Billo. A mí me llamaron para preguntarme sobre los billos. Parece que se iba a hacer un negocio con ellos en otro país de América Latina. Me voy a reservar el nombre del país para que no, ¿verdad? Para guardar, fue una consulta que me hicieron. No, la forma no, porque fue una consulta que me hicieron. Ok. Tiene su cierto grado de confidencialidad. Sí, claro. Y yo acepté la condición. Yo le dije, mira, en el único sitio donde tú puedes hacer negocio de esa forma es cuando tú tienes un mercado forzado. ¿Qué es un mercado forzado? Cuando tú controlas la estructura estatal y la estructura estatal obliga al precio que a ti te dé la gana de vender el producto. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes una inversión de 10 pesos y a ti te da la gana de venderlo a 1,000 y la gente no te lo quiere comprar, pero se pasa una ley de que tú eres el único proveedor del Estado, ahora hay que comprártelo obligado. Pero tu inversión fue de 10 pesos y tú tienes una ganancia de 999 pesos. Cientos de veces la totalidad de la inversión. ¿Qué es lo que sucede aquí? Exacto. Por eso, ¿cómo le caen atrás a Gilberto Billo ahora? Porque en los Pandora Papers se dan cuenta de que en uno de los países más pobres del hemisferio hay un tipo billonario en dólares. Y dijeron, pero ¿cómo es esto posible que de un sitio que hay tanta miseria, esté esta gente con este dineral? Y no fue él solo, había 12 más. Precisamente porque ellos se hacen del dinero del pueblo y lo desangran forzadamente a través de leyes, a través de mecanismos, en los cuales ellos están obligados a pagar su impuesto y ellos meten un producto a cientos de veces su valor sin importar la calidad del producto y hay que entregárselo. Para que la gente lo pueda entender, oligopolios. Exacto. Eso solo se puede hacer. Aquí tenemos el combustible. Hablamos en un programa sobre el combustible. Sí. Usted lo compra a 5 pesos y lo vende a 500 pesos. Exacto. Entonces, eso solo se puede hacer en sitios como este. Por eso es que tú ves que ellos no se van de aquí. Ellos tienen planificado irse cuando esto se caiga, pero no desde ahora, desde su tatarabuelito. Porque ellos vinieron aquí a hacer fortuna y alargarse. Cuando República Dominicana colapse, que la están llevando ahí, ellos se van a vivir al estado de la Florida, que es lo más a su ambiente, ¿verdad? Hay algunos que piensan irse a Europa, pero como compraron propiedad en Europa, inclusive, y la tienen de hace mucho tiempo. Pero todos piensan que ellos se van a ir al estado de la Florida a vivir, ¿verdad? Porque ahí están los cubanos, se habla español, les es familiar, porque ellos van de vacaciones. Y a mí no me lo contaron. Yo viví en Miami y yo lo veía a ellos en Washington Avenue y en Collins Avenue,
de la Florida, de la ciudad de Miami, viendo apartamentos para comprarlos. Y te estoy hablando de a principios de los años 90. Sí. Entonces, ellos tienen el plan de que cuando esto se explote, que ya no se le pueda sacar un chele más, ellos se van. ¿Qué le hubiera impedido eso? Esa ley de extinción de dominio. Con esta ley de extinción de dominio, nosotros hubiésemos podido recuperar tierras de hoteles. Aquí, de todo. En muchos hoteles de Bávaro y de Punta Cana. De hecho, el mismo aeropuerto de Punta Cana, creo que esos son tierras del Estado. Así es. Y aquí en un complejo hotelero cercano aquí de La Romana, que se llama Playa Nueva Romana, eso también son tierras ahí son tierras del Estado. No sabemos cómo pasaron a ser parte de un particular. Sí. Hay muchas preguntas que nosotros tenemos de cómo las tierras del Estado, las más valiosas, cómo pasaron a ser parte de un conglomerado privado. ¿Cuánto costaron? ¿A cuánto la compraron? ¿A quién se la compraron? ¿Quién se la vendió? No te apures. ¿Cómo se la regalaron? No te apures. Es decir, no tenemos conocimiento de qué es lo que ha sucedido aquí, pero esta gente cada vez se hace más rica y más rica y más rica con los bienes del Estado. No te preocupes. Y ahora, encima de eso, se están matando por los préstamos que estos presidentes irresponsables han hecho para que lo paguemos nosotros. Cuando se haga la reforma fiscal, que si es que tiene que ser una reforma que se adecue al pago de los intereses de todos los préstamos que se han hecho. Si eso se logra, ustedes van a ver otra fiesta de préstamos. Y la mayoría, la gran cantidad de ese dinero no va a los bolsillos de los políticos, porque esa es otra cosa que ellos mismos han hecho creer, que esos son los políticos que se lo llevan. No, son estos grupos en base a una cosa que se llama subsidio. Por hoy. No es ilegal lo que ellos están haciendo. Por hoy. No es una cosa ilegal. Vamos a tener que hacer una segunda parte de este programa. Por hoy lo vamos a dejar hasta aquí porque se nos acabó el tiempo hace un ratico. Lo vamos a dejar hasta aquí, señores. Vamos a ver cómo le damos una segunda parte a esto y que el Señor los bendiga.